¿Cómo está Karen? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jonathan. Hola, Namile. Hola, Michelle. Hola, buenas tardes. Hola. Esperemos unos minutos hasta que lleguen los demás, ¿sí? No son muchos los que faltan, o eso creo. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido el fin de semana? Bien, ingeniero, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Ingeniero, en 2 semanas se acaba el semestre, ¿cierto? Sí, en 2 semanas. Bueno, en 2 semanas rinden el examen parcial. El de... ¿Y cuándo sabemos cuándo pasamos? ¿Cuándo saben cuándo han pasado? En 2 semanas. Sí. 2 semanas más de las 2 semanas que tenemos ahora. No, en 2 semanas ya se sabe quién pasó y quién no, y quién tiene que rendir el examen, el último examen, y luego quién tiene que rendir el de gracia. Ay, Dios mío. Ya Para queda los que menos que nos antes. quedamos en supletorio, 1 semana, 2 semanas más. Para los que nos quedamos en supletorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que No, 2 semanas igualmente. De ahí ya no se da clases o depende cómo hagamos. No sé si este semestre hagamos refuerzo, cosa que se hizo el anterior. Si se hace refuerzo, pues serían 2 semanas más, o sea, terminaríamos el mes de octubre. Ingeniero, ¿cuánto duran las vacaciones y cuándo entramos? Yo no conozco ese término. Jordan, no preguntes de esas cosas aún. En diciembre ingresan a clase. Perdón, compañera. En diciembre ingresan a Bien. clase. Harta Vamos a bien. tratar de hacer lo que les dije sobre el club para ver la posibilidad de ya ir pensando si en el siguiente semestre, pues así como está la situación, con las medidas de seguridad pertinentes, pues hacemos la visita técnica al laboratorio en Riobamba. Sí, de una, yo estoy de una. Que me parecería que es lo mejor para que no se queden con esa parte y eso además sí le sirve, le suma a su carpeta. Verdad. Falta, ¿quién más falta? Ya justo que quiero que se conecte de barco, no se conecte. Difícil que se conecte. Difícil. A ver. Jordan, yo ya tengo Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
enciendan las cámaras, ya por lo menos ya vamos a terminar, ya no tienen, por lo menos las últimas 3 clases que nos veamos todas las caras para saber quiénes somos. Todavía no los termino de conocer y son 31. Y aquí hay 9, 8 conmigo, 8 serían. Imagínense, son 31. Aquí falta Joana Valencia, ¿ves? Joana Cabezas, falta Daniel, falta Saavedra, falta Astería, falta Bron, faltan bastante. Y eso que de todos no me sé los nombres. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Jordan, hoy te toca a ti. Hoy le toca Claro, a mi compañero. Hoy me toca a mí, a la soga. Hoy día desquítense de Jordan, todo lo que ustedes deseen, de la mejor manera, claro está. Con compasión, compasión. Estoy dejando. Me avisa, ingeniero, porque cuando comienzo. Sí, yo ya te estoy dejando solo listo ya para que. Ya me avisa. Tú me dices y déjame solo probar. Ah, ya. Ok, dale. Inicia. Listo. Compañeros, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Hoy me tocó hablar lo que es la lectura. Haré que esta clase, más que nada, tenga conceptos de mi investigación y conceptos propios. Poco a poco les voy explicando lo que voy leyendo. A ver, ¿qué es la lectura? Ingeniero, puede cambiar ahí. Ya. La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, los traduce en información dentro de su mente, los codifica y aprende. También es una actividad que consiste en interpretar, descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mental, en silencio, en voz alta, oral. Tenemos que entender que leer implica pronunciar las palabras escritas, identificarlas, comprenderlas a nivel textual, comprender un texto y extraer su significado. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la historia de la lectura. Puede cambiar, ingeniero. Bueno, la historia de la lectura. La lectura tiene su origen en la aparición de la escritura en el año 3500 a.C., cuando se utilizaba la arcilla como soporte para graficar, contabilizar bienes y mercadería, y retener información. La lectura se basó durante mucho tiempo en la comprensión de símbolos y códigos simples, en el cual se accedía a una pequeña porción de la población que sabía escribirlas, leerlas o interpretarlas. A través de los años, las diferentes civilizaciones desarrollaron una escritura cada vez más compleja y rica, ante la necesidad de transmitir una mayor cantidad y calidad de información. La imprenta moderna, surgida en el siglo XV, permitió la difusión de texto, lo cual facilitó el acceso a la lectura. La aparición de signos de puntuación y separación entre caracteres hizo que sea más simple interpretar los escritos. La aparición de nuevos soportes, materiales digitales, acercaron contenidos a una gran porción de la humanidad, aunque existe en el mundo millones de personas sin acceso a este derecho. A todo lo que quiere decir la historia de la lectura, que dice que dentro de la historia de la lectura tuvo una evolución comenzando desde la comprensión de símbolos simples hasta llegar a codificar, pero pocas personas en esa época dominaban el escrito o saberlos interpretar. Con el avance de muchas civilizaciones, pudimos desarrollar una escritura más compleja para transmitir más información. Al principio de la lectura, también decía que el principio de la lectura fue en Grecia y en Europa, que utilizaban los monjes. Y luego en el siglo XV surgió su primera imprenta moderna, que gracias a esa imprenta se desarrollaron técnicas individuales y silenciosas que nos permitió en la actualidad un avance significativamente en nuestra sociedad. A ver, tenemos en la lectura, tenemos lo que es la prelectura. Puede cambiar, ingeniero. Tenemos en la lectura, la prelectura. La prelectura o exploración de textos nos hace hacer una visión del conjunto. Durante esta fase, leemos de forma superficial, tratando de captar los elementos más importantes y las palabras claves del texto.
A ver, esto quiere decir que la prelectura es como que cogemos un libro y lo estamos hojeando, sacando una información rápida. O sea, como que nos dan un... O sea, por ejemplo, lo que nos pasa en nosotros cuando nos mandan a las bibliotecas, nos mandan a un cierto link y tenemos que sacar una información, lo leemos rápido el documento para ver qué vamos a sacar. Luego nos sentamos a profundizar el tema y lo aplicamos a lo que es Canva. Bueno, dentro de las características de la prelectura, tenemos que ser ágil, tratar de localizar las ideas más importantes y las más posibles para hacerlas comprensibles, implica relacionar mentalmente las ideas, también siendo selectivo y conllevado a recordar la memoria de la visión general. Dentro de la lectura tenemos fases de la lectura. Puede cambiar, ingeniero. Esta puede ser lectura comprensiva y lectura analítica. En este caso voy a hablar de la lectura analítica. La lectura analítica es para profundizar el texto y desentrañarlo. Se realiza una lectura analítica, es decir, una lectura que permite investigar el significado de los conceptos desconocidos, subrayar y anotar lo importante, reflexionar sobre la hipótesis y la argumentación que los tiene y explicar detalladamente el significado de la estructura y el sentido del texto. La lectura analítica es una relectura minuciosa que sirve para distinguir la idea más importante del escritor. Esto quiere decir que la lectura analítica sirve para separar las ideas importantes, de subrayar los conceptos que no conocemos y anotar los más importantes dentro del contenido que vamos a leer. También dentro de la lectura analítica tenemos la lectura crítica, que es un proceso dentro de la analítica que sirve para hacer un autocuestionamiento de lo que de lo que está el contenido. Cuando haces un autocuestionamiento, tienes que tener base para hacer una interrogatoria dentro del documento que estás leyendo y que vas a decirle a la persona o decirle más o menos en cierta parte como cuestionarle lo que él está diciendo dentro de la lectura. Por eso dicen que la persona que va a hacer el análisis lógico o la crítica requiere un pensamiento crítico para hablar con base y así mismo responderle con base. Tenemos lectura comprensiva. La lectura comprensiva tiene por objetivo la interpretación y comprensión crítica del texto. Es decir, en ella el lector es un ente pasivo, sino es un ente activo. Es decir, que codifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica y entre otras cosas. Esto quiere decir que la lectura comprensiva es cuando la persona que lee hace un resumen general y tiene más o menos conocimiento de lo que está en la lectura, concretamente, donde ya ha hecho las fases de lo que es analizar, lo que es interrogar, lo que es criticar, entre otras cosas. También tenemos características de la lectura comprensiva, que esta puede ser comprender las ideas y relacionarlas entre ellas. Si el texto es extenso o dificultoso, también se puede leer por apartados, buscar los significados de las palabras conocidas. Por eso decía que dentro de la lectura hay palabras que quizás la obviemos, o sea, no conozcamos, y tratemos de hacer como, luego de todo esto, un marco teórico y tratar de hacer las palabras que no conocemos, tratar de buscar el significado y poder aplicarle después una escritura que queramos hacer. Importancia de la lectura. Puede cambiar, ingeniero. Bueno, la importancia de la lectura. La lectura es un proceso cognitivo que tiene muchos beneficios para la salud mental, emocional y social de las personas. Aquellas que leen con mayor regularidad adquieren lo que se conoce como hábito de lectura. Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para adquisición de conocimiento, ya que enriquece nuestra visión de realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico, creativo y facilita la capacidad de expresión. Cumple un papel muy fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y, por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser humano independiente. Esto quiere decir que es muy importante leer. ¿Por qué lo voy a decir así? Porque cuando uno lee, se autodestruye y aprende cosas que desconocemos. Cuando uno lee, hace que su mente tenga relaciones con más temas, de los temas que quizás nunca pensamos socializarlos con nosotros mismos o nuestra vida cotidiana. Por eso dice que la importancia es, las personas que leen bastante tienen una capacidad amplia de tratar de hablar de cualquier tema porque ya los conoce, o sea, ya como que si ha hecho un sobrepaso, ha leído o investigado, pero ya sabe porque ha leído.
O sea, tiene un conocimiento base de lo que puede responder. Dentro de la importancia de la lectura, también tenemos que nos permite adquirir conocimiento, nos ayuda al desarrollo de la capacidad de análisis, es una opción de entretenimiento, enriquece el mundo exterior, amplía el vocabulario, estimula la concentración, incentiva la imaginación. En tipos de lectura les voy a indicar lo que es la incentiva la imaginación a la lectura, porque eso es un tipo de la lectura que lo voy a explicar más adelante. También ejercita las conexiones neuronales y permite liberar emociones. Esto, por ejemplo, esto de permitir liberar emociones es muy bueno porque a mucho tiempo atrás, inclusive en la actualidad, no voy tan lejos, hay muchos psicólogos que para liberar sensaciones, hace que las personas, sensaciones y emociones, hace que las personas en un papel escriban todo lo malo que los ata en la vida, o sea, para tratar de eliminarlo. Y dice que la mejor cosa de una persona que tiene problemas en el sentido, no sé, de depresión, en el sentido de muchas cosas que la verdad no me recuerdo muy bien ahora, les hace escribir. Y eso permite desahogarse de una u otra manera. Tipos de lectura puede cambiar, ingeniero. Bueno, en tipos de lectura tenemos una gran extensa variedad de cosas, porque aquí les pongo lo que más nos pasa en nuestra vida cotidiana, la verdad. Lectura recreativa, les voy a hablar de eso. Dice, es la que la hacemos por el gusto de comunicarnos una sensibilidad y las ideas de un hombre que vivieron en lugares, épocas muy alejadas de nuestros profesores. Esto quiere decir que una lectura recreativa podría ser un hecho histórico, o que nos pasó en la escuela, que no fue hace mucho, sé que 10 años, 12 años, 14 años para algunos, de que las profesoras se sentaban a hablar de un hecho recreativo que era la batalla del Pichincha. Y hablaba y explicaba que tal cosa, y se movía la bala, el fusil, etcétera, mil de cosas más. La lectura informativa es la que se practica en los estudios ante el aprendizaje elemental. Los alumnos dependen de sus libros de texto, pero cuando su inquietud de adquirir conocimiento buscan más información en otros libros, en enciclopedia. Por ejemplo, esta informativa pues está en todos lados. ¿Verdad? La informativa está en todos lados. Puede estar en historias, puede estar en revistas. Por ejemplo, cuando hacemos una investigación en los libros de la biblioteca y lo mandamos a Canva, es un folleto, ahí está una lectura informativa. La lectura aplicativa es aquella en la que buscamos conocimientos que sirven para su aplicación al terminar la situación. Ejemplo, leer una receta de cocinar. Esto es básico. La lectura aplicativa es como que te dan un manual, o te dan una receta de comida, como dice la definición, o te dan un instructivo. O sea, es algo que tiene la finalidad que vas a cumplir, o sea, ya vas a seguir para cumplirla. Lectura de investigación. La investigación es parte del planteamiento de objetivos que pretenden solucionarse mediante la síntesis y conclusiones derivadas del análisis de los materiales seleccionados. Algo fundamental para el éxito de una investigación es seleccionar y utilizar fuentes de investigación. Por lo tanto, la lectura de investigación debe ser reflexiva, analítica y crítica, para desarrollar conocimientos y estructuras de ideas y emitir juicios objetivos. A ver, lectura de investigación es lo que me pasa ahorita. O sea, hay mucha información de lo que es la lectura, pero hay que saber verificar esa información, si realmente es de una fuente confiable. Cuando uno, por eso dicen que la mayoría de los documentos que podamos extraer para aplicarlo en una tarea, debe ser bajo PDF, porque es una información verificada. Tenemos que saber que esa información tenga una estructura, tenga una introducción, quizás tengan o no tengan marcos teóricos, o quizás tenga una fuente más analítica de lo que está diciendo, algo más profundo. Porque realmente cuando hacemos una investigación en Google, más que nada, hay muchos links que te dan muchos accesos, y son accesos a veces son de personas que escriben comentarios y la verdad no saben ni siquiera lo que están escribiendo. Bueno, lectura polémica. Esto es interesante porque la lectura polémica es la que requiere la captación amplia de la lectura recreativa y la práctica de la informativa. Bueno, la polémica es un lector informado que por medio de sus pensamientos aporta abiertamente a cualquier tipo de comentario. Esto puede pasar en la actualidad, por ejemplo, en la política.
El señor Guillermo Lasso se va a lanzar para lo que es para la presidencia del Ecuador. Dentro de un artículo del Extra dice, el señor Guillermo Lasso está prometiendo 250.000, bueno, no me tal, 1.000.000 de empleos durante los 4 años de su mandato. Y dentro de esa crítica que está haciendo él, que una crítica como que está interrogando lo que va a hacer, dice, pero él cómo lo va a hacer si está priorizando sus empresas, cómo lo va a hacer si está priorizando otras alternativas, está priorizando su economía, no le importa el pueblo. Bueno, eso es una polémica a raíz de una información de lo que él está haciendo una polémica aparte. Bueno, la lectura interpretativa pertenece al más alto nivel cultural que puede alcanzarse en relación con un tema o disciplina. Se realiza cuando una obra requiere explicación eruditas, porque va dirigida especialmente a conocedores de una doctrina fisiológica, o bien por el tiempo que nos separa de la vida del auto confuso de nuestro conocimiento. Esto podría ser, una lectura interpretativa podría ser ¿qué podría ser? Las doctrinas de Pitágoras. Podría ser una lectura interpretativa, tratar de investigar, de ver más de lo que es la doctrina. La doctrina es como que, en mi concepto propio, no investigué lo que es la doctrina, pero la doctrina es como que algo que ya viene con generaciones. Es como que, un ejemplo aparte de la Pitágoras, la doctrina del catolicismo. O sea, es una doctrina que hemos agarrado por años y por años y por años y por años. O sea, lo que mi mamá me enseñó a rezar hoy, yo se lo enseño a mis hijos, se lo enseño a mis nietos se lo enseñan, y así sucesivamente. La lectura reflexiva. Se obtiene del texto en algún mensaje, consejo, enseñanza o reflexiones sobre él. A ver, esto de la lectura reflexiva nos pasa mucho en Facebook. O sea, un ejemplo claro de eso es cuando estamos en Facebook y, no sé, voy a poner un ejemplo personal, o sea, no creo que se rían, pero dice, por ejemplo, pero dicen, todas mienten. Uno se pone reflexivo, dice, chuta, es verdad, esa mamá me mintió a mí, o yo qué sé, estuvo con otra persona, y cosas. Lectura superficial. Se lee de manera rápida un texto para conocer su contenido general y saber si será útil o de interés. O sea, es cuando te dan un borrador. Un borrador es cuando tú recopilas información y vas a ver qué vas a sacar para poner en tu diapositiva, como me pasó a mí. Y yo descarto lo bueno y lo malo. Si esto no me vale, pues lo borro, y si eso me queda, pues lo adhiero para mi información. La lectura musical es la que son símbolos que se reflejan por sonidos musicales. Entre ellas podemos decir que tenemos blancas, corchetes, semicorchetes, clave de sol, partituras, tenemos pentatónicas, tenemos bemoles, tenemos una gran variedad porque la música es extensa entre todo tipo de cosas. La lectura Braille, no sé cómo se pronuncia, pero yo la pronuncio como está. Es la que se utiliza en un sistema de escritura a través del tacto. Este tipo de lectura, es la que hacen las personas que no son videntes. Es la verdad que, por ejemplo, le ponen un texto y tocan y tocan y tocan y se dan cuenta que aquí dice algo, y van transmitiendo a su manera. Entonces eso es algo que son capacidades motrices que se desarrollan por medio de dificultades que no pudieron hacer normales como nosotros. La lectura científica. La lectura científica, podemos llamar lectura científica aquella que se pretende ser de interés y aplicación a nivel científico, con lo que implica una lectura comprensiva y crítica, además de la realización de una extensa búsqueda de información que pueda ser comprobable. Además, tiene como objetivo la obtención de conocimientos, por lo general, de una temática concreta identificada con anterioridad. Puede concluir la lectura e interpretación de datos estadísticos y fórmulas propias de las diferentes disciplinas científicas. Un ejemplo de lectura científica claramente sería lo que pasa en la actualidad, lo que es el SARS-CoV-19. Que, por ejemplo, ahora estamos en especulaciones de que en enero está la vacuna, de que en diciembre sale un prototipo, que en febrero ya tenemos, no sé, tenemos pastillas, bueno, 1000 cosas que los laboratorios están trabajando. Pero en el momento que salga la cura, va a haber una investigación de cómo se hizo el procedimiento, de más que nada
los pros y los contras, qué pasó con los pacientes que no tenían un historial clínico, qué habrá pasado con los pacientes que tuvieron un historial clínico, cómo va a ser la reacción con los pacientes que tienen VIH, cómo va a ser la reacción con los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que son diabéticos. Ellos abrirán una investigación extensa, va a haber estadísticas donde va a decir, tanta población tuvo la aceptación por tal cosa, tanta población no tuvo aceptación por tal cosa. Entonces, eso es la lectura científica, es a raíz de un supuesto sacar una solución y que esa solución se haga una especie de, o sea, se haga una estadística, se haga como una, se me va la palabra, bueno, ustedes tienen el concepto y me van a entender, ahora tengo muchas cosas en la cabeza y me estoy confundiendo. Lectura secuencial. Es una lectura que se lleva a cabo sin prisa y teniendo en cuenta la tonalidad del texto, sin saltarse nada, pero sin parar de reflexionar. Este es un ejemplo claro de la lectura secuencial que nos pasa siempre. Es cuando, un ejemplo, nos vamos a Vivis. Y en Vivis, no es que nos vamos, pasamos por Vivis. En Vivis nos dan primero el perfume, lo leemos, y después nos dan un folleto, y uno inconscientemente ya tiene que leerlo, o sea, ya tiene que leerlo rapidito, para no quedar mal con la persona que te dio el perfume, o sea, ya te toca. No es que no tienes otra opción, porque si te están regalando algo, lo mínimo que puedes hacer es aparentar que estás leyendo en secuencia, sino como que, sí, este producto es bueno para la salud, que no sé qué, no sé cuánto. Cosas así. Lectura intensiva. Lecturas intensivas es la cual que implica que se lleva a cabo una lectura extensa de la totalidad del texto, en la que se ha repasado cada detalle de manera exhaustiva. Esto quiere decir que, por ejemplo, las personas que tienen costumbre de leer, cuando leen, por ejemplo, un capítulo, leen detenidamente, inclusive comienzan a repasarlo, lo mismo que han leído, para no perderse de la guía del inicio hasta el final de ese capítulo. Entonces hace una lectura extensiva donde ellos se dan cuenta del punto y coma, el punto las partes del paréntesis, la exclamación, las interrogativas y cosas así. Lectura voluntaria o inconsciente. La lectura involuntaria, tal como nos dice el término, es la que se produce de manera inconsciente y que mediante la voluntad del sujeto para leer o sea, no tenemos voluntad para leer ese contenido, pero nos aparece. Un ejemplo de eso es cuando estamos viendo videos en YouTube. Estamos viendo tranquilamente y nos parece una propaganda de Colgate. Intencionalmente tenemos que leerlos porque nos apareció. Porque a veces dura 3 segundos que no deja omitir el video y nos toca leerlo y ya al final porque ya nos toca y seguir con nuestro video. Eso podría ser un ejemplo, o sea, los comerciales de YouTube dentro de las plataformas. En Facebook pasa lo mismo. En Facebook, cuando uno está viendo un video de cualquier persona o de cualquier youtuber o cualquier cosa que nos guste, meten las comerciales, meten publicidad y hacen que nuestro sistema, o sea, nuestra persona, inconscientemente veamos eso, y incluso hasta por investigar qué es, hasta la interrogante que te causa en la cabeza, te pones y cliqueas y te das cuenta que eso es otro comercial que no vale para nada. Bueno, la lectura mecánica. Denominamos lectura mecánica, que es aquella que se lleva a cabo de manera automática, pero voluntaria, transformando en sonidos los símbolos y mensajes escritos. Mire, esta lectura mecánica es como... A ver, ¿cómo les voy a explicar? Es cuando identificamos el texto sin necesidad de buscar el significado. No sé si ustedes en algún momento de su vida les dieron... O sea, hay una parte de la matemática, sí les dieron obviamente, la parte de la matemática que se dice pi. Cuando dice pi, significa 3.14. O sea, ya diciendo que te dice pi, tú sabes que el valor numérico es el 3.14. O cuando te ponen un documento IVA, no te va a poner impuesto a valor agregado, sino que ya con IVA tú ya sabes lo que dice. O cuando ponen el FMI. El FMI obviamente es Fondo Monetario Internacional. O sea, ya sabemos que con siglas o con cosas numéricas ya sabemos el significado sin necesidad de plasmarlo e interpretarlo de otra manera. Lectura comprensiva o receptiva. La lectura comprensiva se caracteriza por el hecho de que el material leído resulta comprendido por el lector, de tal manera que el acto de leer implica la integración de conocimiento y una interpretación válida del material leído. Comprender se supone poder extraer conclusiones del material extraído del texto, tras agregar el material leído y extraer las ideas principales del texto. Requiere tener suficiente capacidad de lectura mecánica para poder existir. La lectura la comprensiva o la receptiva es cuando nos dan un documento y de manera minuciosa lo leemos, interpretamos, sacamos nuestras ideas importantes, los protagonistas, dependiendo de qué lectura sea, si es una lectura
de un libro de, no sé, básico, como, por ejemplo, en este caso, sería, si nos ponen un libro de las 50 sombras de Grey, digamos, tenemos que sacar nosotros o sea, los actores principales, esas cosas. Y de manera receptiva es entender todo lo que habló el libro. Y todo lo que habla el libro de ese libro es de sexo, o sea, ¿para qué decirlo si ya el mismo título lo dice? Bueno, técnicas de lectura o formas de leer. Aquí, en técnicas de lectura o formas de leer, puede cambiar, ingeniero. Técnicas de lectura o formas de leer. La lectura silenciosa. Se realiza en una lectura y se pronuncian las palabras palabras en voz alta, sino para adentro. Todo el proceso de lectura es individual y el texto se interpreta en la mente. Por ejemplo, cuando estamos en la casa y leemos el periódico, no sé si algunos leerán periódico, porque no creo que, yo en particular no leo periódico, solo cuando pasa algo del fútbol. Pero estamos sentados al lado de nuestras abuelas, al lado de nuestros padres, de nuestros maridos, de nuestras novias, amantes, lo que sea. Uno está ahí leyendo y uno lee minuciosamente. O también puede ser cuando le escriben, estás con tu novio o tu novia y te escribe el segundo, el tercero, y tú tienes que leer despacito para que no se dé cuenta, pues es una lectura silenciosa. La lectura oral, perdón, se lee un texto de manera audible. Ese tipo de lectura es fundamental en la etapa del aprendizaje. Es como en este momento, estoy diciendo, todo lo que estoy hablando es forma oral, es una lectura oral. Tras que estoy explicando la investigación, la estoy leyendo y la estoy explicando. La lectura puntual. Se lee solo los pasajes que interesan del texto. O sea, si nos dan un texto de 57 hojas, solo leemos lo que nos interesa. Si en las 57 hojas hay 7 temas y uno de esos 7 temas habla del alcohol, vamos a leer solo del alcohol porque es un tema que nos va a interesar. Pero también dentro de las técnicas y formas tenemos la forma rápida, que es cuando, no sé si yo me siento que hablo rápido, pero es una forma rápida, o sea, por decir, la lectura secuencial se lee el texto al principio, es una lectura rápida. Una profunda es tratar de, o sea, aparte de leer, profundizar el tema y explicar todo lo que estás leyendo, o sea, tener un concepto de lo que estás leyendo, no vas a leer por leer. La relectura se define como la acción de leer repetidamente un texto, a finalidad de buscar una información solicitada y se desarrolla a partir de la utilización. O sea, la relectura es como, o sea, estás en el documento y estás leyendo y solo buscas una información específica. Por ejemplo, si el licenciado te dice, en tal libro está Fundamentos de Mercadotecnia, y hay 57 hojas, pero en esas 57 hojas está eso es lo que quiere que tú vayas a buscar. Es una relectura. Y bueno, el repaso es cuando tú vas, por ejemplo, ahorita que tenemos parciales, nos toca repasar todos los temas que nos han dado para optar un buen examen. Y bueno, esa es mi exposición, espero que les haya gustado y muchas gracias, compañeros ingenieros. Chicos, vamos a la parte de preguntas. Me gustaría que le pregunten al compañero todo lo que requieran saber. Todo lo que requieran saber, me gustaría que le pregunten, ¿sí? Así que no lo duden. Quedan 4 minutos o lo dejamos para la siguiente parte, creo que es mejor, para no quedarnos con algunas dudas, ¿sí? Mejor cierro esta parte y continuamos en la siguiente. Claro, quedan 4 minutos. Ya veo aquí, ya veo manos alzadas, entonces, de preferencia mejor lo hacemos en ese instante, ¿sí? Ya, Les envío en un rato hasta para que descansen un poco.